Marcos, a los teleoyentes, y finalmente fue designado como superintendente de Alto Paraná el actual presidente de la Corte, el ministro César Diesel, mientras que la ministra Carolina Yanes fue designada como superintendente de Itapúa. Vamos a escuchar brevemente este momento de la sesión plenaria cuando se da a conocer quiénes van a ser los superintendentes de dichas circunscripciones en reemplazo de la ministra Gladys Vareiro de Molca. Presidente de la Corte, César Manuel Diesel Johansen para Ciudad del Este, y a la ministra Carolina Yanes en Encarnación. Si bien es cierto, he mantenido ya diálogo y han aceptado, entonces pongo al pleno de la Corte esa sugerencia, señor presidente. Entonces, usted en Ciudad del Este y Carolina Yanes, la ministra Carolina Yanes, en Encarnación. Sí. Ministro, ¿sí? Ministro Fretes, sí. Presidente, nosotros tenemos varios precedentes que cuando queda vacante una superintendencia en cualquier lugar, quien se ocupa de esa superintendencia es el presidente de la Corte. De manera que ya es una costumbre de la Corte que cuando queda vacante, sí. Un ejemplo fue Víctor Núñez, se fue a Ciudad del Este cuando quedó vacante. En Ciudad del Este, en Encarnación también, fueron otras personas, y así sucesivamente, presidente. De manera que, para avalar un poco la propuesta ni dicho ni tercero. Muchas gracias, ministro Fretes. Ministro Martínez Simón. Para segunda la propuesta también del ministro Benítez Herrera, presidente. Sí, doctora Yanes. Yo estoy dispuesta a aceptar el mandato del Pleno y cumplirlo con efectividad. Perfecto. Encarnación, doctora. Sí. ¿Queda entonces aprobada la propuesta del ministro Benítez Herrera? Puedo. Muy bien. Lo escuchaste aquí en PDS. De esta manera, entonces, reiteramos, fue designado como superintendente de Alto Paraná el presidente César Diesel, y como superintendente de Itapúa la ministra de la Sala Penal, en este caso Carolina Yanes. Por otro lado, también por una contienda de competencia que se dio ayer a última hora, fue suspendido el juicio oral y público al periodista Juan Carlos Lescano en la querella por difamación y otros que había entablado el ex senador Dionisio Amarilla. En este caso, la Corte deberá resolver si esta querella queda ante la jueza Dina Marchuk o la jueza Inés Galarza. Vamos a escuchar lo que manifestaba al respecto el abogado Rodrigo Yodice, quien es representante de Juan Carlos Lescano, luego de darse a conocer esta suspensión, la segunda suspensión de este juicio oral y público en el marco de esta querella que, reitero, la había entablado el ex senador Dionisio Amarillo. Para el 15 de septiembre. Sin embargo, el doctor Fleitas fue nombrado camarista. A raíz de eso, los antecedentes del caso fueron remitidos al juzgado penal de sentencia, que originariamente había salido sorteado una vez que se promovió la querella, que es el juzgado penal de sentencia número 17. Ese juzgado, a cargo de la doctora Dina Marchuk, entendió de que, habiendo ya habido un sorteo donde se le designaba al juzgado penal de sentencia número 23 como el interviniente en la causa, derivó nuevamente los antecedentes al juzgado penal de sentencia número 23, y el juzgado penal de sentencia número 23, a cargo de la doctora Inés Galarza, formuló una impugnación, lo que generó a su vez un conflicto de competencia entre las dos magistradas, que conforme al ritual procesal penal tiene que ser resuelto por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia para determinar quién habrá de ser el presidente del Tribunal Unipersonal de Sentencia y quién el suplente, ¿verdad? A raíz de dicha circunstancia, el día de hoy el juicio fue suspendido porque obviamente no se cumple con el principio del juez natural, toda vez que ni la querella autónoma, tampoco esta defensa técnica, estábamos notificados de la integración de ninguno de estos tribunales de sentencia que se consideran incompetentes, ¿verdad? En este caso, ¿hay peligro de alguna extinción? No, de ninguna manera. Acá no existe peligro de extinción de la acción, tampoco de prescripción.
es una acción privada. En todo caso, correspondería el impulso procesal de la misma precisamente a la querella autónoma. Aquí los órganos jurisdiccionales bajo ningún punto de vista pueden actuar de oficio, y esa es una crítica que hay que hacer, ¿verdad? Porque conforme a la experiencia que tengo en este tipo de casos, observo cómo los tribunales de sentencia no solamente impulsan de oficio este tipo de acciones privadas, sino que también utilizan recursos, entiéndase, notificadores, o realizan el impulso procesal de las acciones privadas, lo cual es absolutamente censurable, tomando en consideración de que no tiene por qué el Estado estar pagando con sus recursos financieros el impulso procesal de causas que solamente involucran a particulares, ¿verdad? Pero en el caso de la integración del juez no es una cuestión de las partes. No, indudablemente no me refiero de hecho a eso, ¿verdad? Pero en general hago sí una crítica que observo que existen muchas causas de acción privada que, lejos de ser impulsadas por los propios querellantes, lo hacen los órganos jurisdiccionales, lo cual me parece que está mal, ¿no? Obviamente este tema de la integración es una cuestión que tenía que haberse dispuesto ya con anterioridad, una vez que el magistrado dejó de tener competencia, en este caso el doctor Fleitas, ¿verdad? Pero vuelvo a insistir, me parece que el impulso procesal para esa integración sí correspondería a la querella, ¿no? Por otro lado también... Perla. Señor, sí, para escuchar lo que manifestaba también al respecto la abogada Carolina Gorostiaga, quien es abogada del ex senador Dionisio Amarilla, con relación a esta suspensión y a este conflicto de competencia que se da y que queda en manos de la Corte resolver quién va a ser la jueza del caso. Jueza suplente. Y en el caso del doctor Fleitas, él también había actuado en carácter de suplente, ¿verdad? Por una inhibición de la jueza que entonces era la doctora Yolanda Portillo. ¿Esta querella tiene algún peligro de prisión o de prescripción? Y la querella tiene o sea que el artículo 136 es aplicable a todos los procesos, ¿verdad? Tenemos situaciones de interrupción por recursos que se plantearon, pero todavía no estamos en el momento de extinción, ¿verdad? Como ustedes saben, son 4 años. ¿Suficientes elementos hay, doctora, para llegar también a una condena en esto o no? Yo entiendo que sí, por eso hicimos la querella, ¿verdad? Porque de hecho una querella conlleva una acusación y cuando hay acusaciones hay causa probable. Doctora, ¿podrías reiterarnos qué fue lo que pasó hoy, por qué la suspensión de este juicio oral? Sí, en realidad el juicio oral estaba fijado para el día de hoy por el juez Arnaldo Fleitas, quien fue promovido a camarista la semana pasada. Él prestó juramento, creo que a la 4ª sala. Entonces, por ese motivo, él procedió a remitir el expediente a la jueza suplente, que es la doctora Inés Galarza, y ella no quiso recibir el expediente, no sabemos por qué motivo, porque no tuvimos acceso. Ella permanentemente cajoneó el expediente y ayer remitió a la Corte Suprema de Justicia a última hora para evitar hacer la suspensión del juicio por providencia, que es lo que correspondía. En todo caso, y recalendarizar. Entonces, ella lo que no quiere es tomar el expediente, evidentemente, ¿verdad? Procedió a remitir al juzgado 17 y la jueza Ina Marchú consideró que ella tampoco es competente. Entonces va a la corte. Sí. ¿Cuántas veces ya se suspendió este juicio, doctora? Y esta es la segunda vez. La primera vez se suspendió el 24 de mayo a causa de que había un pedido de la defensa de que no tenían realizadas todas sus diligencias. En este caso ahora se suspende por causa de que no tenemos juez. Lo escuchaste aquí en PDS. Lo que indicaba entonces de esta manera la abogada también Carolina Gorostiaga con relación a este juicio que finalmente fue suspendido. Por otro lado, también el Tribunal de Sentencia, integrado por los jueces Héctor Luis Capurro, Cándida Fleitas y en este caso Juan Carlos Zárate, ha confirmado a la jueza suplente, en este caso María Fernanda García de Zúñiga. Esto, la misma había sido recusada por el abogado Enrique Corona Huéter, quien es el abogado del diputado Tomás Fidelino Rivas. De esta manera, entonces, la misma seguirá como jueza suplente de este tribunal de sentencia que debe juzgar al diputado Tomás Fidelino Rivas, Carlos y Marcos. Correcto, perfecto, Perlita. Finalmente, entonces, lo más importante en esto es que el presidente César Diesel
presidente de la Corte, fue designado como Sí. superintendente de la codiciada circunscripción judicial de Alto Paraná. Sí, señor. Una de las circunscripciones al mismo Ganó. tiempo considerada Ganó la más pulseada. corrupta. Ganó la pulseada. Ganó la pulseada, Y exactamente. el perdedor podemos decirle que es Benítez Riera, porque él quería Itapúa. Quería Itapúa. Pero- Pero él le propuso a Carolina. Él le propuso a Carolina y a César Diesel. Sí, pero... puede Pero ser él una es lo de jugada. Itapúa o no con la doctora. No. Él es de... Ah, con Itapúa con la doctora era César Garay, luego creo que estaban dos ahí. Benítez Riera es de Pilar, de De Ñembucú. Bucú y Guairá. Quedó con la circunscripción judicial que era de Alicia Pucheta de Correa. Si no me equivoco. Perfecto, Perla. Gracias Dale, por la señora, información. hasta luego. Hasta luego. Te informó PDS Radio TV Digital. Perla Silguero desde el Poder Judicial. Reiteramos, esto se puede poner urgente y en mayúscula. César Diesel fue designado entonces como superintendente de la circunscripción más sinvergüenza, más corrupta del Poder Judicial, que es la circunscripción judicial de Alto Paraná,